mensaje el día de hoy aquí. Sabemos que es un privilegio que todos tenemos, es un privilegio que el Señor nos da para poder anunciar su palabra. Yo estoy muy consciente de que ya sea que te pares aquí enfrente o simplemente que tú le puedas compartir a alguien la palabra del Señor, es algo muy grande porque hay lugares en los que si nombras el nombre de Jesús te matan, te persiguen literalmente y la verdad es algo muy padre el poder hablar del Señor. Estamos aquí, las personas que debemos de estar, los demás porque no vinieron, pues no sabemos, son cosas del Señor. La mayoría de los que estamos aquí somos servidores y personas que ya tenemos un poco más de tiempo conociendo del Señor. Tenemos un poco más de tiempo conociendo lo que Él nos manda, siguiendo su disciplina o al menos esforzándonos para poder cumplirla. Y el tema de hoy yo lo titulé Con la guardia en alto. ¿Por qué? Porque nosotros venimos cada sábado, cada domingo y puede parecer rutinario lo que hacemos, el escuchar la palabra del Señor, puede parecer rutinario, vernos entre nosotros, ya sabemos quién va a venir, o sea, ya sabemos los que somos de cajón, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí somos de cajón. Y como que estamos en una zona cómoda. La verdad, vivimos la semana muy cómodos porque si vemos en la Biblia, muchos predicaban la palabra, o sea, todos los días, todo el tiempo, en todos los lugares, había mucha persecución, había muchos obstáculos y la verdad nosotros muchas veces no hacemos esa tarea de hablar del Evangelio, muchas veces no hacemos la tarea de ir a predicar allá afuera, como que nos centramos mucho en la semana yo hago mis cosas, puede que ser que sí ore, puede ser que me conecte al enchúfate, etcétera, pero soy yo con el Señor, los demás no me importan y ya el sábado y el domingo ya vengo, ¿no? Y esa es nuestra constante. Pero esta plática la quise basar en un versículo que leí, que viene en 1 de Pedro 3:15, que dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Como les digo, muchas veces ni siquiera a personas que ya conocen de Jesús o tal vez personas, no sé, católicas, no les llevamos el verdadero mensaje de Jesús, el verdadero mensaje del Evangelio. Y si no hacemos a veces ni siquiera eso, no sé si alguno de ustedes se ha encontrado en la situación en la de hablarle a alguien de Jesús, a alguien que no cree en Dios, absolutamente, o alguien que te confronta y te empieza a decir: a ver, ¿tú por qué crees en Dios? A ver, tú dime tus razones, tus argumentos, porque yo tengo los míos. Muchos ateos, muchos agnósticos tienen sus argumentos, por así decirlo. Pero a veces nosotros ni siquiera sabemos por qué creemos en Dios. Ni siquiera nos ponemos a escarbar dentro de nuestro corazón de dónde viene ese amor por Él. Porque tal vez algunos es por familia, porque así nos inculcaron, o tal vez otros porque, ay, bueno, es que me dijeron que esto estaba bien y pues por eso, porque sé que Dios me va a ayudar y sé que Dios me protege, por eso creo en Él. ¿Alguien sabe lo que es la apologética? Exactamente. La apologética es exactamente defender esos ataques, esas críticas hacia nuestra fe, pero de igual manera que defender esas críticas, es defender nuestra fe de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas que también hay allá afuera.
En este versículo de Primera de Pedro vemos que dice: estad siempre preparados para presentar defensa. Tú pregúntatelo a ti mismo en tu corazón. ¿Crees que estás preparado? Si alguien te confronta, ¿crees que estás preparado para defender y para responder en lo que tú crees, en tu fe? Porque yo he visto algunos videos, algunos casos en los que la gente va a predicar y, como les digo, los que no creen en Dios les empiezan a sacar argumentos y argumentos y argumentos, y luego los que están predicando ya no saben qué decir. O sea, yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar, porque si nosotros somos los que tenemos que ser instrumentos para que Dios pueda convertir a esas personas, no podemos ser utilizados si realmente no estamos preparados. La única manera de poder prepararnos, obviamente, es estudiando la palabra. No hay de otra. O sea, no podemos... sí, puedes tú ver videos, etcétera, etcétera, pero el Señor te va a hablar específicamente a ti, aquí. Específicamente a ti en tu intimidad con Él. Porque te digo, vamos a escuchar muchas falsas enseñanzas. Y tal vez eso, si tú vas y se lo predicas a alguien más, esa falsa enseñanza, no sabes lo que estás causando en el corazón de esa persona. Le estás enseñando a algo incorrecto, no le estás enseñando al verdadero Jesús. Y aquí dice, presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Obviamente no vamos a ir y vamos a empezar a debatir y a enojarnos y a gritar. Aquí en mansedumbre y reverencia ya sabemos que se refiere a que tenemos que hacerlo con paz. Y la palabra reverencia significa profundo amor y respeto. Muchas veces yo sé que a veces es difícil lidiar allá afuera y que te empiecen a juzgar y a criticar. Por eso les digo, no es casualidad que la mayoría de los que estamos aquí seamos servidores, y si no eres servidor, de igual manera tú ya conoces de Jesús, y esta palabra de que tienes que estar preparado también es para ti, porque en el momento en el que conoces a Jesús, en el que te haces llamar hijo de Dios, tu tarea es ir allá afuera a predicar el Evangelio y a estar siempre firme en la palabra. Entonces, esto de estar preparados, yo quiero que esta prédica también sea una introspección en nosotros mismos de cuánto tiempo realmente le dedicas al Señor, cuánto tiempo de tu día, porque puede ser que hasta digas, bueno, es que yo oro en la mañana, en la tarde, en la noche y me conecto al estudio bíblico, pero realmente eso es muy poquito tiempo. En los tiempos de Jesús, desde los 5 años que empezaba su educación de los judíos, eran como 10 años de pura preparación de las Escrituras. Ya sabemos que el que te sepas la Biblia de pe a pa no es realmente lo importante, pero en este tema de estar preparados para defender, sí lo es. ¿Por qué? Porque en esto se basa nuestra fe. O sea, no podemos decir, bueno, yo no leo la palabra porque yo solo creo en Dios y a mi modo. No, o sea, nuestra fe está aquí, nuestra preparación está aquí, nuestro escudo está aquí, nuestras armas están aquí. Entonces, imagínense, los judíos de ese entonces, desde los 5 años hasta los 15 años, todos los días era estudiar la palabra de manera escrita, de manera oral. Estaban súper preparados, y también por eso me quise basar en Pedro, porque si tú lees Primera y Segunda de Pedro, ahí vemos a Pedro en muchas situaciones en las que tuvo que defender su fe ante los mismos
judíos, él tenía que como respaldar sus argumentos con la Biblia, con todos los libros del Antiguo Testamento, para que dijeran, pues este sí sabe de lo que habla. Tú no vas a un doctor que sabes que no tiene licencia médica, o tú no vas, tú no vas a ir con una persona que sabes que no te puede ayudar, que no tiene esa formación. Es lo mismo con nosotros. Nosotros estamos llamados a formarnos y para poder anunciar esta palabra. Permítanme. ¿Alguien me puede ayudar en Primera de Pedro? Igual ahí, en el 2, del 6 al 10. Primera de Pedro 2, del 6 al 10. Por favor. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en todo tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias. Aquí vemos que Pedro está predicando la palabra. Yo estaba viendo estos versículos, nada más son 4, del 6 al 10. Y nada más en esta pequeña partecita, Pedro estaba respaldando su prédica con el libro de los Salmos, de Isaías, de Éxodo, de Deuteronomio y de Oseas. Nada más en 4 versículos. Imagínate el estudio y la preparación que tuvo que tener Pedro para poder hacer esto, porque también vemos en el libro de Hechos que Pedro, cuando predicaba, no me acuerdo muy bien en qué parte, pero solo con su prédica y solo con estar hablando acerca del Antiguo Testamento a los judíos, más de 3,000 personas fueron conversas ese día. Tú no sabes lo que tu preparación, lo que tú puedes decir en un momento, cómo puede convertir el corazón de las personas. Yo creo que hay 2 maneras de defender nuestra fe, pero la principal es defender tu fe de tu propia mente, porque muchas veces el ataque está aquí. Muchas veces el ataque, las mentiras, las críticas están en nuestra propia mente y ni siquiera nosotros somos capaces de defendernos, por así decirlo, de nosotros mismos, del enemigo. No tenemos tatuados en nuestros corazones la palabra para poder decir, no, ¿sabes qué? Tú estás equivocado. Dios dice esto y esto y esto. Tenemos que pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo digno de alabanza. Porque la verdad, si tú no te puedes defender de tu propia mente, si tú no crees, ¿cómo quieres que crean las demás personas? No podemos ser instrumentos de algo que ni siquiera nosotros estamos llevando a cabo. No podemos querer salir a predicar la palabra si ni siquiera nosotros mismos nos predicamos, si ni siquiera nosotros mismos leemos, si ni siquiera nosotros mismos creemos. Si el día de hoy en tu corazón hay tal vez miedo, preocupación, enojo, falta de perdón, al menos yo te lo confieso, en el mío sí lo hay, pero es porque
tenemos falta de fe, porque no creemos en lo que el Señor nos está diciendo. Si el Señor te está diciendo, perdona, porque si no perdonas yo no te voy a perdonar, pero ahí seguimos. Si el Señor te está diciendo que pongas todo en sus manos, ay no, Señor, no, es que qué tal si pasa esto, pero qué tal si esto. Y seguimos poniendo excusas porque no creemos. Entonces, si realmente quieres estar preparado y tener las armas para defender, más nosotros que ya tenemos tiempo de conocer al Señor, yo creo que ya es momento de empezar a poder prepararnos en la palabra. Porque al menos yo, de los años que llevo aquí, se nos dice constantemente, estudien la palabra, pero nos vale. Nos dicen, conéctense al enchúfate, escuchen el hacha, etc. Pero nos vale. Y va a llegar un momento en el que por no hacer estas cosas, vamos a estar con el agua hasta acá y no vamos a saber qué hacer. No vamos a saber con qué poder defendernos. Y como les digo, primero está aquí. Si te está ganando la pereza, si te está ganando el orgullo, es porque el enemigo te está carcomiendo aquí. Pero tú tienes que estar preparado. Y la segunda manera, obviamente, es defender tu fe allá afuera, ante los demás. Porque sabemos que, bueno, afortunadamente en este país, los que creen en Jesús, los que siguen a Jesús, no somos tan perseguidos como en otros lugares. Tenemos la mayor bendición de poder estar esta tarde aquí, hablando de Jesús, aprendiendo de Él. Digo, en cualquier momento puede pasar, ¿no? Que llegue alguien y nos mate a todos. Pero afortunadamente, cada fin de semana estamos aquí. Pero como les digo, puede llegar un momento en el que en tu trabajo o en tu escuela alguien se te acerque y en primera te pregunte, oye, ¿tú por qué crees en Dios? Yo la verdad, cuando me hice esta pregunta, a veces lo primero que se nos viene a la mente son pensamientos como egoístas, como que, ay, es que Dios hizo esto por mí, ay, es que Dios hizo esto en mí, ay, es que Dios... Pero ¿por qué no podemos pensar más allá? ¿Por qué no decir, porque Jesús vino y murió por toda la humanidad? Porque Jesús le pasó esto. O sea, empezamos a sacar nuestros argumentos, pero no se trata de nosotros. No se trata de decir, es que yo pienso que yo creo en Dios porque Jesús, no sé, un ejemplo, denme. ¿Te lo sacas de la drogadicción? Ajá, exacto, sí, me sacó de la drogadicción. ¿Y crees que con eso vas a hacer que alguien se convierta? Yo, la primicia para defender tu fe en cualquier lugar, con tu familia, con tu escuela, en tu trabajo, donde sea, va a ser tu obediencia. ¿Por qué? Porque dice que la palabra que haciendo el bien, dice, haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nadie te va a poder refutar nada si ven en ti una verdadera transformación. Si ven en ti un verdadero cambio, van a decir, pues ¿qué pasó con esta persona? ¿A dónde va? ¿Qué le dijeron? ¿Qué piensa? Y te van a empezar a preguntar. Pero aquí, lo importante es que tú estés preparado para responder. La incredulidad muchas veces se basa en... Bueno, yo lo simplifiqué en 3 cosas. Es la maldad del mundo, muchos se escudan en eso. Ay, es que si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal?
si Dios existe, ¿por qué no se hace presente? A ver, ¿por qué no se muestra algo que se haga presente de que Dios existe? Y la falta de evidencia. Muchos se justifican con eso. ¿Alguien me puede ir buscando mientras Romanos 1:18, por favor? Por ejemplo, en la falta de evidencia, muchas veces. Romanos 1:18. En la falta de evidencia, muchos ateos se basan en eso. Y ellos dicen no tener fe. Pero realmente la fe no es algo de religión. La fe no es algo nada más de Dios. Los ateos no saben qué responder a cuando les dicen, es que tú tienes fe. ¿En qué tienes fe? No, yo no tengo fe en nada. Pero el ateísmo también no tiene evidencia. El ateísmo no tiene evidencia de que Dios realmente no existe. Ellos tienen esa fe de que Dios no existe, pero tienen fe. Y todos crecemos con una fe. Ellos no pueden explicar la conciencia. Muchos ateos se basan en el naturalismo, o sea, en lo material, en lo científico, que si no se puede tocar, no existe. Pero entonces, ¿cómo explicas la conciencia? ¿Cómo explicas los sentimientos? ¿Cómo explicas las emociones? ¿Cómo explicas todas aquellas cosas que no se pueden ver, pero sabes que están ahí? Nuestra fe se basa, obviamente, en que Dios existe, aunque no lo podamos ver. Tenemos esa convicción, pero ellos también no tienen esos argumentos para decir es que no hay evidencia. Por eso te digo, si alguien te dice, a ver, es que dame evidencias de que Dios existe. A ver, Dafne, dame una evidencia de que Dios existe. Cami. Pues no sé si se puede decir como una evidencia, pero ¿qué otra explicación podríamos dar para la formación de la Tierra? Porque hay muchas teorías, pero se quedan en eso, en teoría. No hay una respuesta concreta para la formación del mundo o del universo entero. Exactamente. Hay teorías, pero pues yo también, imaginen que yo no creo en Dios. Yo también pienso que pues, Dios es una teoría, Dios es un invento humano. ¿Cómo me convences de que Dios existe? Y muchos se basan en esa falta de evidencia, y a eso voy con la segunda de, si Dios existe, ¿por qué no se hace presente? ¿Se imaginan que se hiciera presente? O sea, es una, realmente para nosotros que ya tenemos un poquito más de conocimiento, es una tontería porque no lo soportaríamos. O sea, si Dios se hiciera presente, no inventen. O sea, yo creo que con una pequeña presencia de Dios que se hiciera así, no sé, en el cielo, todos lo seguirían, ya creerían en Dios, pero a base de miedo, a base de ese terror de decir, ay, no, si Dios existe, ya, aquí estoy ya. O sea, no, pero no llegarían a Él con esa base de amor, con esa base de ¿sabes qué, Dios? No te veo, pero te siento, sé que estás aquí en mi corazón. Y eso es algo muy profundo que obviamente Dios sabe que no lo podríamos soportar. Por eso Jesús decía que es mejor creer sin ver. Porque es algo que muchas veces ni siquiera podemos explicar. Simplemente sabes que Dios está ahí. Sabes que el Espíritu Santo mora en ti. Quiero evidencias. No, pues no te puedo dar evidencias. Tal vez con mis actos, tal vez con mi obediencia, pero así de decirte, ay, mira, me voy a sacar unos rayos X y mira, aquí está el Espíritu Santo, pues no. Hay cosas que no se pueden explicar. Y la tercera, la maldad del mundo. Esa es una palabra, bueno, esa es una parte muy fuerte que muchas veces hay gente que no la quiere aceptar. Pero el hecho de que no la acepten no significa que no exista. La maldad,
pues sí, vemos muchísima maldad en el mundo, vemos muchas cosas allá afuera, pero no es porque Dios sea malo, porque existe una gran interferencia, una gran brecha abierta, orgullosa del hombre hacia Dios. Entonces muchas veces es como un círculo vicioso. El hombre se queja de que hay maldad en el mundo, pero no quiere creer en Dios. Entonces, si no quiere seguir a Jesús y no quiere creer en Dios, pues sigue habiendo mucho más maldad. Y se va así. Entonces, eso es algo que obviamente en nuestros miembros, en nuestra carne, muchas veces cometemos cosas que obviamente no están bien, pero al menos los que tenemos la conciencia tratamos de mejorarlo, o eso quiero creer. Tratamos de agradar al Señor, tratamos de hacer las cosas bien. Y si existe maldad allá afuera, no es una excusa. No es una excusa, porque lo que sucede en este mundo no va a importar para nada. Nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestro alcance, para poder ayudar, para poder orar por los demás, para poder hacer que la gente se acerque a Jesús. Pero la verdad, pues eso no va a acabar. Eso no va a acabar. ¿Por qué? Porque así es la voluntad del Señor. Y nuestra plena confianza y nuestra esperanza está en Jesús, y no nos escudamos en que hay una maldad allá afuera para no creer en Dios, y que Dios es un Dios bueno. Entonces, la pregunta, ¿quién tiene Romanos 1:18? Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Hasta el 23, perdón. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Gracias, Cami. Ahí está la respuesta. Ahí la respuesta de esa incredulidad que se basa en falta de evidencia, en que por qué Dios no se hace presente y por qué hay maldad, ahí está. Estos versículos los pueden guardar y los pueden estudiar para que realmente tengan un argumento, porque yo creo que la mayor evidencia de que Dios existe está en la misma creación. Vemos que la creación es como si fueran las huellas dactilares de Dios. Lo podemos ver en todas partes. Y aquí dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Allá afuera podrán pensar muchas cosas, podrán decir muchas cosas, y podrán refugiarse tal vez en su teoría de la evolución. Pero si tú no estudias, si tú no tienes argumentos para decir, no, ¿sabes qué? Es que la evolución no es posible por esto, por esto, por esto, por esto. Aquí dice, incluso, que dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Creen en cosas simplemente para ignorar a Dios. Pero aquí la pregunta es: ¿estás preparado para responder?
¿Te sientes preparado para una confrontación con mansedumbre y reverencia para poder defender tu fe? Porque obviamente sabemos que Dios no necesita a nadie que lo defienda, pero nosotros sí necesitamos a Dios. Y si realmente queremos hablar de Él, conocerlo, tenemos que estar preparados. Quiero que alguien me diga, ¿qué es la fe? Y no me vayan a decir hebreos. ¿Qué es la fe? El poder que Dios nos dio de confiar en Él. Pero ¿y si te digo, es que la fe no se basa en Dios? Todos tenemos fe. Pues es la capacidad que tenemos para estar seguros de lo que el Señor ya nos ha prometido en nuestra vida. O a lo mejor y no nos ha prometido, pero es esa confianza o esa seguridad que nosotros tenemos en Él, de que Él lo va a hacer. En qué momento no sabemos, pero va a pasar. Y, por ejemplo, Anthony, yo no creo en Dios. La pregunta que hice hace rato, ¿cómo me puedes argumentar de que la creación viene de Dios y no de la evolución? Un bibliazo. Y te manda a conocer al Señor. A ver, otra vez. ¿Cómo me puedes argumentar que la creación, que todo fue creado por Dios y no de la evolución? Pues bueno, creo yo que mira al principio, ¿no? En Génesis, de que dice que creó pues todo. Entonces a lo mejor, pues ahorita fue lo que se me ocurrió, fue lo que te diría. De que en principio pues Él fue el que creó pues todo lo que ahorita vemos, tenemos y eso. Elian. No puedes crear nada de lo inexistente. O sea, no existe nada que sea creado de la nada, literal. Debe de existir una base para que pueda existir lo que ya conocemos. Camilo. Pues sí, o sea, principalmente eso que enseñan, pero por ejemplo hoy en día que ya está todo tan avanzado, la ciencia tan avanzada, ¿por qué no hemos seguido evolucionando? ¿O por qué otra especie no ha seguido evolucionando? ¿Por qué llegó un punto en que esa evolución se detuvo? Exacto. Sí. Bueno, sí, también apoyando a los de ellos y a lo que dijo Anthony, es que para Dios un día son 1000 años y esa evolución de esos días que se dieron, como dice Camila, se detuvo, pero durante eso nos está diciendo en cada uno de los días, ¿no? Dios en el primer día hizo esto, en el segundo estas cosas, pero esos 1000 años ya transcurrieron para el hombre, pero para Dios pues un día. Exactamente. Sí, a eso me refiero. O sea, hay preguntas que antes de que alguien te las haga, háztelas tú mismo. ¿Realmente tú ya sabes y estás consciente de a quién sigues? ¿O nada más estás como la multitud que seguía a Jesús atrás de él, pero ni sabían quién era, ni sabían qué onda con él? Pero realmente sabes lo que significa seguir a Jesús y a quién estás siguiendo, cuál es tu meta, y hazte estas preguntas de por qué pasan estas cosas, de por qué hay esto, y prepárate, lee, estudia. Ya, como les digo, yo creo que ya debemos de empezar a centrar nuestra mirada más en Jesús. Yo creo que ya ha pasado bastante tiempo que nos hemos centrado mucho en nuestras cosas. Y si realmente piensas que Jesús es todo en tu vida, debes de concentrarte nada más en Él. Y si alguien te confronta, no te escondas, porque muchas veces preferimos quedarnos callados para no pelear, para no discutir. Pero no, el Señor te ha dado ese espíritu para poder tener esa autoridad de anunciar su palabra. Y más porque Jesús dijo, si me niegas, yo te negaré ante el Padre. Entonces, yo creo que debemos de prepararnos, debemos de estar conscientes de la seriedad que es
saber de nuestro Creador, simplemente saber de Él y saber defendernos con esa mansedumbre y esa reverencia que Él nos pide. Así que esta tarde te invito a que vayas cerrando tus ojos y empieces a reflexionar y a hablar con el Señor. Empieza a pensar si realmente te sientes preparado para que tal vez ahorita saliendo de esta reunión alguien te confronte y te diga: oye, tú sé que sigues a Jesús y yo no lo conozco, pero quiero que me digas quién es Él. Pregúntatelo tú mismo. ¿Quién es Jesús para ti? Pregúntate si realmente le has dedicado un poquito de tu tiempo que Él te regala para poder conocerlo más. Si no es así, esta tarde el Señor confronta nuestros corazones para decirte: quiero que me conozcas más, quiero que estés preparado con lo que yo te he dado.